Listo, estamos en vivo. Ja, Muy bien. estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola. están? Saludcita. Vicky, Otto, saludcita. Hace un ratito que no nos veíamos, Sí, ¿verdad? Algo. andábamos por ahí paseando. Sí. Hola, gente del futuro. He decidido que les voy a llamar a tejenautas. Así que, hola, tejenautas. Espero que estén Va, muy me bien. agrada ese nombre. Bienvenidos si no nos conocen. Tal vez nos hayan visto anteriormente en capítulos como Agítese antes de usar o Mi lenguaje favorito. O bien, si no nos conoces, síguenos, suscríbete y dale en la campanita para que te puedas enterar de todos los videos y nuevo contenido que vayamos generando. Y pues este es el podcast de AT Genomics y también es un video podcast. Bienvenido. Somos Víctor, Otto y mi nombre es Diana. Por aquí pueden leer también Hola. nuestros arrobas para que nos puedan buscar. Hola a todos. Pues bien, anteriormente en los capítulos que les he mencionado, habíamos platicado acerca de, pues, todos los elementos que consideramos importantes para iniciar a hacer bioinformática. De hecho, pues todavía no terminamos de explayarnos con otros de los temas que también son importantes, pero creo que abarcamos los más básicos y decidimos en esta ocasión hablar de un tema más aterrizado, ¿no? Ya aplicarlo a problemas tal vez un poco reales y decidimos iniciar con RNA-seq o ARN-seq o básicamente esos dos nombres los podemos encontrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Transcriptómica. Transcriptómica, claro. Y justo es eso. Se refiere a la secuenciación masiva o de alto rendimiento, en inglés high throughput, de RNA. Y RNA sabemos que es un mundo amplísimo y que este mundo de RNA pues nos puede dirigir hacia que queremos analizar solo los RNAs mensajeros, los no codificantes, dentro de los no codificamos, perdón, dentro de los no codificantes tenemos también otras más clasificaciones y sabemos que justo esta molécula, el RNA, es súper relevante, además como el DNA, pero el RNA es muy relevante en el tema de las regulaciones de pues genes, ¿no? Muchos de los que tal vez nos están viendo, tal vez ya empezaste a analizarlos o estás en miras a tener un proyecto relacionado con, y vamos a ver el día de hoy algunos puntos que consideramos importantes basados en las experiencias que hemos tenido, que te recomendamos tener en cuenta antes o durante la realización de un proyecto con datos de RNA-seq, ¿vale? Va. Entonces, pues digo, este tema también puede dar para mucho para después, pero el día de hoy vamos a iniciar con algunas preguntas. Entonces, Vale. chicos, eh, quisiera comenzar con la pregunta de, pues, para empezar, ¿qué tecnología de secuenciación y qué características de esta secuenciación necesitamos considerar en estos proyectos de RNA-seq? Vic, Pues ahí, sí. Ahí tenemos un mar de opciones, empezando porque Illumina nos ofrece pues una gran cantidad de soluciones. No es que le queramos hacer publicidad a Illumina, pero pues la neta es que son de los más, más padres para hacer secuenciación, ¿no? Tenemos que considerar un montón de cosas. Primero, si nuestro organismo es bacteria o si es eucariote, porque para empezar va a tener procesamiento de intrones o no, va a tener poliadinilación de sus RNAs mensajeros o no. Y una muy importante que de hecho es a recientes fechas es si el kit que estamos utilizando es stranded o no stranded. Por ejemplo, esto hace referencia a si después de la reacción de secuenciación se mantiene la información de en qué dirección viene cada uno de los transcritos. Entonces, en nuestro capítulo anterior de hardware mencionábamos que uh, cuanto más le podamos meter nosotros a comprar equipo que nos vaya a beneficiar, aplica las mismas reglas aquí en transcriptómica, ¿no? Cuanto más tú le puedas invertir a tus kits de secuenciación, sea para utilizar
eliminación de RNA ribosomales, el que tu kit sea stranded y que sea además parent, eso te va a garantizar que vas a tener una reacción bien buena y que el análisis va a ser más informativo que con que con otras tecnologías. Aunque, y eso sí lo tengo que mencionar, recientemente ya se empezó a adoptar la secuenciación PacBio y está súper padre porque ya no requiere de ensamblaje de las isoformas. Entonces, hay un estudio reciente en donde muestra que se pueden encontrar casi hasta 20% de isoformas nuevas con PacBio sin ensamblaje que lo que se obtenía con estas características que les mencionaba de Illumina. Entonces, sí, vale la pena meterle un poquito de lana a comprar un buen kit, porque esto les va a traer no solamente buenos resultados, sino que también va a hacer felices a sus bioinformáticos para que no sufran con el análisis de datos. Y qué bueno que lo mencionas. Muy bien. Creo que es relevante justo que mencionemos en este capítulo cuáles son como los casos como más desastrosos en cuanto a tipo de los datos y que han tenido este reto que se les ha enfrentado durante el análisis, ¿no? Vale la pena después, vamos a hacer, yo creo que alguna sesión especial para el proyecto como tal, ¿no? Tal vez ya especificar por qué single end, por qué parent, si ahorita tú no lo sabes, me parece que vale la pena que después lo hagamos, pero vamos a la pregunta, ¿qué onda? ¿Qué errores han llegado a tener? ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado con las muestras, los datos básicamente que les han llegado? ¿Quieres comenzar, Otto? Pues hay muchos, uno aprende mucho de los malos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los peores ejemplos que he tenido de datos de RNA-seq ha sido un alto porcentaje de RNA ribosomales, y estoy hablando de un alto porcentaje de RNA ribosomales, un mayor al 92%, fácil, incluso 96% en una de las muestras de ese set de datos. Es un porcentaje bastante elevado. Obviamente, quizá tenga que ver el origen de la muestra, y se esperaba un alto porcentaje también de ribosomales. Y para solventar ese problema, tenían que elevar la cobertura, ¿no? Entonces, para que aunque me quedara un 4%, un 8% de las lecturas, estas lecturas fueran suficientes para poder realizar el análisis pues, que se estaba buscando con ese set de datos. Lamentablemente, el porcentaje restante no era suficiente para poder trabajar con ello, ¿no? Ese es uno. Otro set de datos que también me ha tocado es la longitud heterogénea de las lecturas. La preparación de la librería no fue la ideal y pues no se tenía una distribución homogénea en la longitud del número de lecturas, y eso permitía que en los pasos de filtrado de calidad previo al ensamble, porque se iba a hacer este RNA-seq de nuevo, se perdieran demasiadas lecturas. Y si se dejaban todas esas lecturas y no se eliminaban con base en el criterio de longitud, pues el ensamble no era bueno, ¿no? No se obtenían pues demasiados genes y pues menos los transcritos, ¿no? Entonces, ese ha sido como que dos de los grandes ejemplos que he tenido, la degradación o un error en la construcción de la librería, quiero pensar, o la otra que era un contenido excesivo de RNA ribosomales en las muestras, ¿no? Y bueno, hay otros, bueno, el otro también era la falta de réplicas, también eso es un problema al momento de hacer un análisis, porque están esperando expresión diferencial o un análisis que implique que implique expresión diferencial, pero pues nada más se puede hacer cuantificación si no tienes unas réplicas con las cuales empezar a pues hacer la normalización y por lo tanto obtener la expresión diferencial entre tus tratamientos. Entonces, eso es algo que se tiene que considerar y creo que podemos hablar al respecto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, el RNA va a contestar tu pregunta biológica, eso es cierto, pero antes tenemos que ver qué estrategia nos conviene utilizar, ¿no? Yo creo que un estudio de RNA-seq sirve tanto para descubrimiento, para exploración y comparación, ¿no? O sea, quizá tú quieres descubrir cosas nuevas que no se han reportado antes, entonces tus requerimientos son altos.
quieres explorar, digamos que los requerimientos son intermedios. Si quieres comparar, tus requerimientos son los básicos que necesitarías en un experimento RNA-seq, pero tienes que tener ciertas consideraciones, ¿no? Podemos hablar de eso, ¿no? Creo Claro. que ahorita que dijiste eso, me agrada mucho que justo tenemos que basarnos en hacia qué pregunta voy a contestar. Dependiendo a qué pregunta voy a contestar, tengo que seleccionar el tipo de mi secuenciación. Por decir, también tengo que saber, tengo un genoma de referencia, ya existe un genoma de referencia, hay algo parecido al organismo que voy a estudiar y el genoma me puede llegar a servir. Y básicamente creo que hay como 3 tipos, así nada más englobando. Evidentemente hay muchísimas variaciones y además de las aplicaciones de RNA-seq transcriptómica, pero básicamente puede ser desde, si no tengo genoma de referencia, me voy a realizar el transcriptoma de novo. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo el genoma de referencia o el transcriptoma de referencia, digo, ya no me voy a ir a eso. Me voy a ir a, por decir, solo quiero ver los casos y comparar 2 situaciones, su comparación de la expresión de ciertos RNAs, ¿no? Ya sean micro o mensajeros, etcétera. Yo ya sé hacia cuáles me voy a dirigir. Y la última, para investigar isoformas, ¿no? Y como que descubrir dentro de los que ya tenemos el genoma explorado y el transcriptoma, pero no todo el transcriptoma está descrito. ¿Ok? Entonces, eso también nos llega a pasar. Tenemos que tener como muy claro hacia dónde voy. Y algo que a mí, que en mi experiencia me ha sucedido, es a veces como que queremos abarcar no sé si es por moda o porque, pues digo, es una tendencia al final del día utilizar esta técnica o esta metodología, pero a veces no es tan necesario. O sea, justo depende de hacia qué voy a ir y también mi presupuesto. A veces la solución incluso se puede ir haces un microarreglo. Últimamente los microarreglos también han funcionado bien, ya que se habían quedado rezagados, ¿no? Y entró RNA-seq y fue tendencia y todo el mundo se empezó a utilizar esto. Pero ahora ya tenemos otras variantes, o sea, podemos regresar a microarreglos, podemos inclusive irnos al single, la secuenciación, digamos, por se me está yendo el nombre. O Sanger. Tradicional. No, sí, pero me refería a como PacBio. Exactamente. Ah, ok. Entonces, cobra relevancia esto. Entonces, sí, primero fíjate. Sí, el RNA. Basado en eso, dependerá si me voy a una secuenciación single o per end, y también el número de lecturas que voy a requerir. Más adelante platicaríamos de esto, ¿no? Pero en general. Y lo que dice Otto, ¿no? Que el tema de las réplicas. Bien. Sí. Y desde el principio también la naturaleza de la muestra, ¿no? O sea, creo que estamos dejando a un lado la facilidad o dificultad para obtener el RNA de las muestras, ¿no? ¿Sí o no? Esa parte, Vic. Ahí es como bien importante que, o sea, es un todo, ¿no? Y a lo mejor estamos tocando temas de otros capítulos, pero una buena planeación te va a llevar a obtener un buen resultado. Y a lo mejor decimos, no, pues es que mi muestra está bien padre y va a contestar una muy buena pregunta, pero pues si tu muestra está degradada, si tu muestra la tienes embebida en parafina y lleva guardada 3 años, pues va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, hay que conocer las limitaciones de lo que puede hacer por ti el RNA-seq. A Otto y a mí nos tocó trabajar un RNA-seq maldito que lamentablemente tenía, y eso ya después, o sea, yo me enojé mucho porque nos fueron soltando la información de a cachitos. Nos dijeron, ahí está este RNA, analícenlo, ¿no? Y dijimos, pues le aplicamos los métodos que conocemos para que salgan bien los resultados, ¿no? Pasó por las manos de Otto, que es un buen bioinformático, no salió.
Después me echaron a mí la bolita y y les empecé a preguntar, oigan, pero está medio raro este dato, ¿no? Y dice, sí, es que no te contamos que esas muestras llevaban 10 años almacenadas en el congelador. Entonces, bueno, o sea, tampoco esperen mucho, ¿no? O sea, que estas muestras hayan estado tanto tiempo en congelación, que hayan tenido hay un parámetro que se conoce como RIN, que es un índice de la integridad del RNA. Tenía RINs bajísimos, o sea, esta escala va del 0 al 10, donde algo menor de 7 ya es un poco problemático, de 7 a 10 ya está bien padre, ya es analizable, y las muestras que nos daban eran, pues, con RINs de 3, ¿no? Nosotros no sabíamos esto. Entonces, se tiene que tener toda la información de las muestras antes de proceder incluso a secuenciarlas. De dónde vienen, quién las obtuvo, cuánto tiempo llevan almacenadas, son réplicas reales del fenómeno que estamos queriendo ver. O Entonces, ya después de esto vamos a ver que, bueno, una de las conclusiones a las que llegamos en ATG es que probablemente habíamos estado haciendo RNA-seq muy mal, y no tanto porque los métodos de secuenciación o los métodos de análisis no funcionen, sino muchas veces es porque no se tienen las condiciones necesarias para hacerlo. Sí, Entonces, desde la pues, extracción, desde exacto. el simple control de calidad del DNA que se extrajo, a veces nada más se hace una relación 260 y 280 y tú dices, bueno, ya va. Muchos laboratorios no cuentan con qubit para hacer una cuantificación pues, más acertada de la muestra o ver si hay degradación o a veces hay mucha degradación. O sea, hay muchísimos parámetros experimentales que se necesitan evaluar antes y que tienen que ir de la mano con el conocimiento de las muestras, ¿no? Claro, nadie más va a saber más de tu proyecto más que tú, porque digo, tú lo estás planteando. Y digo, te ha costado tanto trabajo conseguir las muestras, empezar el proyecto. Digo, todo tiene que ser integral y justo, Sí, o sea, hay que considerarlo. Una buena planeación de proyecto Sí, te garantiza una buena relación con tu bioinformático. sí, Totalmente. y conocer las limitaciones, porque hay veces que el proyecto quiere ser muy ambicioso, pero sí, el presupuesto no lo permite, ¿no? Entonces, hay veces que queremos evaluar 5 diferentes condiciones en diferentes tiempos y nada más te alcanza para hacer duplicados, ¿no? Entonces, hay varios artículos que discuten cuál es el número adecuado de muestras, ¿no? Uno que es un clásico que empieza creo que de 16 de muestras, 16 réplicas, y empieza a bajar el número de réplicas para ver cuántas réplicas necesitas por cada una de las muestras, ¿no? La conclusión de estos autores es que necesitas al menos 5 para que tu análisis tenga pues mucho poder estadístico. Y tú dices, 5 réplicas por muestra. Bueno, exacto. exacto. La forma más aceptada, el número más aceptado es que al menos debes tener 3, ¿no? Por triplicado tu muestra, que sea una réplica biológica, que no sea réplica técnica. Ujú. Y entonces ya con eso puedes inferir algunas cosas, ¿no? Que aún así vas a tener dificultades para dar una conclusión acertada, pero bueno, eso ya tiene que ver con la parte estadística, pero necesitas partir de eso, ¿no? O sea, conocer las limitaciones económicas de tu proyecto y sobre todo en el momento de plantear cuántas muestras voy a secuenciar, ¿no? Yo preferiría Sí, que se secuenciaran menos tratamientos, pero que hubiera cada uno réplicas, ¿no? En lugar de secuenciar muchos tratamientos y que solamente tenga duplicados, o peor aún, que no los tenga, ¿no? claro. Algo que platicábamos en el curso de Python con una de las asistentes era que, o sea, muchas veces esto se hace así masivo, ¿no? Y lo que muchos investigadores no suelen ver es que un transcriptoma puede ser tan grande que realmente con una réplica que tengas, está padre que puedas, no sé, sacar 2 o 3, tesis de licenciatura o de maestría. ¿Por qué? Porque a lo mejor el grupo de investigación dice, a nosotros nos interesa esta ruta metabólica, ¿no? A nosotros nos interesa esta ruta de señalización. Y hacen 3 o 4 réplicas para 3 o 4 muestras, cuando en realidad a lo mejor les alcanzaba con solamente 1 o 2 muestras y utilizar el número de réplicas adecuados, pero teniendo ahora 3 o 4 transcriptomas que les van a contestar
no solamente la pregunta asociada a su gen, sino también muchas preguntas que ni siquiera se imaginaban que ahí estaban, ¿no? Entonces, o sea, ponderar el número de muestras a procesar versus las réplicas que se van a analizar, yo me iría siempre hacia el número de réplicas. ¿Por qué? Pues porque una muestra te puede decir muchísimo, pero es mejor que te lo diga bien a que te lo diga medio chafa por tener pocas réplicas. ¿Ok? O no Siempre tener. repliquen, o no Sí, tenerla. sí, o no tenerla, que es peor. Yo Sí, sugeriría que la mejor recomendación es acércate o considera el análisis bioinformático desde la planeación de tu proyecto. sí. Esto te garantiza inclusive para tu misma convocatoria, en el caso si tú eres del ámbito académico, a considerarlo en tu presupuesto CONACYT, por ejemplo. Y muchas veces no es Es considerado. importante. Apenas compartiste la plática de PyLadies acerca de algunos análisis de RNA en cáncer y mencionaba algo muy importante que es todos los proyectos se consideran hasta la obtención de las secuencias y a partir de ahí no entra en el presupuesto el análisis, ¿no? Que si se va a utilizar la nube, que si vas a utilizar un servidor, que si vas a utilizar una persona para que lo analice o eso no se considera. Entonces, también hay que integrarlos en el equipo para poder llegar a un mejor planteamiento del problema antes de realizar el gasto, ¿no? Porque Claro, no es un gasto sencillo para un laboratorio, es mucho esfuerzo, mucha dedicación que se le pone para un proyecto, como para que no se encuentren cosas a causa de un error, pues, en planeación, ¿no? claro. Un doctor de aquí de Langevio dice que siempre es mejor hacer estadística preventiva. Y es cierto, o sea, la verdad es que una vez que ya inició tu proyecto y no lo planeaste bien, lamentablemente en bioinformática, como en muchas otras áreas, siempre prevalece este dicho, ¿no? De que cosas malas entran, cosas malas salen. Aunque tu bioinformático sea el mejor del mundo, este, O si del tú le grupo. das datos malos, pues van a salir datos malos, ¿no? Entonces planea bien tus experimentos y que esta planeación incluya cómo se va a El analizar y para qué bioinformático, se ¿no? Sí, van a. ese es lo que decíamos, se nos fue Vic. Eso tiene que ser considerar siempre, ¿no? Y Sí, también hay que considerar si las condiciones que nosotros vamos a evaluar son comparables, ¿no? Porque a veces estamos evaluando condiciones que no son comparables entre sí, ya sea por el número de muestras, por el tamaño de la librería, la tecnología de secuenciación, y entonces yo estoy comparando entre diferentes tipos de muestras y no son comparables entre sí. Entonces también debemos de considerar eso siempre, ¿no? Eso nos va a claro, meter sesgo. Y incluso a veces ni siquiera sesgos, ni siquiera vas a poder analizarlo porque las herramientas son incompatibles entre diferentes exacto, longitudes, ¿no? O sea, ni siquiera es... exacto. Uh-huh. Por Me ejemplo, quedé puede ser que, en mi internet, estuve entrando y saliendo, pero creo que llevaron súper bien el capítulo. Solo me detuve. Sí, Problemas, ya saben, técnicos, ¿verdad? sí, sí. Ok, hashtag México. sí, sí, sí. Sorry. Bien. Oigan, algo que digo, porque ya empezamos a hablar como mucho de estos problemas, uno de los que problemas, o más bien preguntas, no problemas, y relacionado con esto de cuando metes a tu proyecto a CONACYT, por ejemplo, a las convocatorias, también que me han llegado a preguntar es, bueno, ¿y qué equipo necesito? ¿No? Pueden regresar al capítulo anterior, donde hablamos de hardware, pero específicamente para transcriptómica y con la experiencia que han tenido de, no sé, diferentes organismos, ¿qué nos podrían decir? Un rango, Pues características. muchas veces el rango te lo pone el mismo software, ¿no? Hay programas, por ejemplo, está STAR, que significa que sirve también para mapear transcritos o secuencias de RNA-seq, te pide al menos 32 gigas de RAM. Entonces ya Ujú. programa está poniendo que mínimo 32 gigas de RAM, ¿no? Y de preferencia 8 núcleos. Entonces de ahí para arriba. Algunos otros requieren ciertos parámetros. Si vas a hacer clúster de genes, no sé, CDHIP también se pone exquisito para poner el número de genes y hacer anotaciones de los genes, de los ortólogos o demás. Y hay veces que sí, los requerimientos son altos. Para RNA-seq normalmente son altos porque el número de lecturas también es elevado, ¿no? Entonces,
Dependiendo, estoy hablando de ratón, de humano. Para bacteria quizás sí sea suficiente hacerlo, es más holgado el requerimiento para hacerlo, pero yo diría que entre 16 y 32 GB de RAM mínimo. De ahí se va escalando hasta 250, 256, 400, depende la relación de tiempo y esfuerzo computacional, ¿no? O sea, si tú lo quieres hacer en un mes, que esté analizando un mes, pues bueno, lo pones más holgado. Y si tú quieres que sea más rápido, bueno, utilizas la paralelización para poder obtener mejores resultados pronto. Pero yo diría que de 32 para arriba mínimo. Para bacteria, pues menos de 32, incluso hasta con 8 se podría. Sí. Pero sí trabaja un poco la maquinita, pero sí se puede con 8 de transcriptomas de bacterias. Y de ahí para arriba de 32, ¿no? O sea, mínimo. Porque si no, se puede dañar el disco duro, porque cuando la memoria se acaba o se acaba la memoria, pues en los sistemas Linux empieza la memoria swap a entrar a rescate, pero esa es una memoria virtual, ¿no? Entonces, cuando tú estás ejecutando un proceso que ya se ejecuta fuera de la memoria RAM, estás procesando en disco duro, ¿no? Entonces eso a la larga pues te genera daño en la computadora, ¿no? El swapping que le llaman. Entonces sí, es la sugerencia, pero sí los requerimientos son altos del RNA-seq. ¿No? Hay otros que son más optimizados, por ejemplo, Salmón, está también, ¿cómo se llama? Calisto. No están basados en alineamientos, sino que están basados en pseudoalineamientos. Entonces, eso permite un manejo más rápido del match, ¿no? Entonces, los requerimientos computacionales son menores y aún se pueden utilizar, yo creo que 16 con Calisto, incluso 8, dependiendo, es un poco lento, pero sí lo podría hacer. No he intentado con un genoma humano con Calisto, pero sí lo he intentado con el de ratón, pero tenía 16. Entonces, pues depende de la herramienta, ¿no? Depende de la herramienta también. Sí. Yo una vez hice humano con Salmón y DSEC y la compu que utilicé no era muy potente, tenía como 16 GB de RAM y 8 procesadores, entonces lo hizo bien, lo hizo rápido. Por muestra. Por muestra, sí. Y todas juntas, pues no recuerdo cuánto tardó, pero no eran muchas muestras, entonces. 3 meses, ¿no? No, en una semana ya tenía los resultados, pero también, o sea, ahí es como, y entra otra cosa, o sea, chequen bien sus programas, porque, por ejemplo, o sea, una cosa es que tanto tengamos nuestra compu, bien padre para analizar, pero a lo mejor nuestros programas no son los mejores, ¿no? Por ejemplo, este programa que es muy popular que se llama DSEC2, parte de una suposición, ¿no? Que es que la distribución de los niveles de expresión de los genes siguen una distribución, ¿cómo le llaman? Binomial inversa, ¿no? Cosa que no necesariamente es cierto. Entonces, a la hora de hacer la estadística, pues tú vas a tener varios parámetros que te van a permitir evaluar qué tanto dos genes están expresados diferencialmente. Uno de ellos es su P y su P ajustada, y otro de ellos es si cae dentro de un intervalo de FDR, que es la tasa de descubrimiento de falsos positivos. Y en ese sentido, pues tú tienes que jugártela, ¿no? O sea, ya superé la parte de la planeación de mi experimento. Ya me conseguí una compu bien padre para hacer mi análisis. Ahora viene lo bueno, ¿no? Que es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder? Y es que tanto estoy dispuesto a perder porque todos los programas lo que van a emitirte es una predicción y te van a decir, con esta P, yo estoy seguro de que estos dos genes están expresados diferencialmente. Con este valor de FDR, yo estoy seguro que están expresados diferencialmente, ¿no? Entonces, no hace mucho, de hecho, en estos días, como por el miércoles, una cosa así, justamente estaba dando una asesoría a una chava que estaba haciendo RNA-seq y me decía, no, pues es que mis dendrogramas se ven bien feos, tengo puros genes que no cambian su expresión. Y además, lo peor, ¿no? Que uno de sus colaboradores le dijo, no, pues mira, si pasa entre menos 0.5 y 0.5 para FDR, ponle 0 y te los llevas, ¿no? Y es como, no, o sea, hay protocolos específicos para seleccionar basado en alguno de tus criterios.
Entonces, siempre consideren, o sea, qué tanto realmente sus P's son significativas, qué tanto sus FDR son significativos, y ya después de eso, pues ya les van a quedar datos más limpios, datos más procesables, pero más que eso, datos más informativos que sí les van a decir, estos genes se ven bien o no se ven bien, me hacen sentido o no me hacen sentido. Y al final pues, la chava quedó bastante contenta porque pues pasó de un dendrograma con un montón de genes que no cambiaban su expresión a un dendrograma con poquitos genes donde los cambios eran muy evidentes y aparentemente sí formaban parte de los genes que a ella le interesaba ver, ¿no? Que también eso es medio tramposo, pero bueno, eso ya es para otro capítulo. Pero ahí la importancia de la estadística, evidentemente su correlación con cómo normalizamos y que sepas el significado de que si voy a basarme con el FDR o no para mis datos, ¿le esto aquí o qué? Sí, ¿No? sí, Claro. Está por sentado que todo el mundo utiliza el FDR y luego ya no me acuerdo cuál otra estadística también está por ahí. el fold change también. Pero otra más reciente, MAP, algo creo que es. No me hagan caso ahorita. El punto es el tema de la normalización. Ajá. Sí. Bueno, esas cuestiones de análisis es como quién es mejor, ¿no? El equipo A, el equipo rojo, el equipo azul, el sabor de este o el sabor del otro, ¿no? O sea, utilizas Hedit o utilizas Kate, ¿no? Utilizas Beam o utilizas Nano. O sea, es una lucha interminable que nunca va a terminar porque hay diferentes métodos de normalización. Entonces, los resultados pueden variar entre los diferentes métodos. Entonces, y no, yo no podría decir, mira, es mejor que este método. Ese es mejor, por ejemplo, en el caso de los más populares, Edge versus DSEC, porque ambos tienen suficiente soporte estadístico y los resultados pueden coincidir en la mayoría de los casos, pero también pueden obtener algunas conclusiones diferentes Claro. basadas en la normalización que tiene cada uno, ¿no? De acuerdo a la metodología de cada uno de ellos, ¿no? Y cada uno va a defender. Lo que sí es que todo esto va a cambiar con PacBio, porque ya una vez que se eliminen los pasos de alineamiento, de conteo, de lecturas, de errores de mapeo, ya va a ser sencillamente ¿cuántas lecturas tengo? Ya, Es lo se que hay, acabó. ¿no? ¿Cuántos Exacto. encuentros son los que hay? Sí. Exacto. Hay muchas cosas que podríamos seguir platicando, pero yo creo que podríamos resumir este capítulo en, bueno, si vas a hacer un análisis o vas a invertir en un proyecto que implica RNA-seq, hay que invertir en los reactivos, ¿no? Sobre todo en los reactivos que implica purificación de la muestra, ¿no? Hay muchos kits comerciales para la eliminación de RNA ribosomales que son kits que son bastante caros, que son kits que muchas veces el laboratorio no se puede permitir, pero yo creo que sería una buena idea, de alguna manera, por colaboración, invertir en esos reactivos para la eliminación de ese ruido, ¿no? Que el RNA ribosomal en este tipo de experimentos, ¿no? Lo que Vic también mencionaba, yo creo que sería, pues, invertir en las réplicas en lugar de los diferentes tratamientos, ¿no? Yo creo que puede llegar a una mejor pues conclusión del experimento en lugar de tener diferentes tratamientos pero sin réplicas, ¿no? Claro. No sé, ¿qué otras cosas podrías decir, Vic, ya para concluir Hagan estadística preventiva. De verdad que les va, o sea, siempre es mejor tener en consideración todo esto desde el principio a que después, uno, hagan sufrir a su bioinformático y dos, o sea, se lleven como que una mala experiencia, ¿no? Porque, o sea, el bioinformático va a hacer lo que sabe hacer, pero cuando te entregan los resultados es de, pues, no están buenos tus resultados, ¿no? Y muchas veces, y nos ha pasado, las personas dicen, es que no es buen bioinformático porque no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. O sea, los métodos ahí están, la estadística ahí está. Lo que falló fue la planeación. O sea, nosotros no hacemos más que seguir una serie de pasos razonados y decir qué es lo que sí se obtiene con buena confianza y lo que no se obtiene con buena confianza. De ahí en fuera, casi todo es dependiente del origen de la muestra y de la calidad de los datos. Sí.
Yo nada más agregaría, y creo que va relacionado con la planeación, pero el diseño experimental impacta muchísimo tu Sí. presupuesto. Entonces, eh, todo se resume en planeación, una buena planeación de un proyecto, ¿vale? Sí, prevenir el desastre, ¿no? Sí. Es querer Muy bien. obtener. Eso sería. Pues creo que quedan todavía muchas otras cosas que podríamos platicar. Sí, Porfa, herramientas, sigan por ejemplo, escribiéndonos. cosas así. Después. No es Sí, por... ahí nos van escribiendo, ¿no? Díganos qué les pareció el capítulo de hoy. Díganos si nos extrañaron o no. Yo sí los extrañé. Yo también me siento muy feliz. no, este es Wakanda Forever, olvídalo. Sí es. Nos van a censurar. Sí, ya sé. Creo que no lo dije al inicio, tenía pensado decirlo al inicio, pero estuvimos en este periodo en algunas otras actividades. No fue que no lo quisimos hacer, sí queríamos realizarlo, pero finalmente hicimos un curso de Python, por ahí Vic lo estuvo platicando, hicimos un curso de Python con algunos amigos y otras personas cercanas. Estuvo interesante, probamos algunas cosas nuevas para nuestros cursos y que próximamente les daremos más noticias de ello. También nos estuvimos entrenando. Vic anduvo ahí en unos cursos de Cabana, muy buenos, según nos cuenta. Sí, ¿verdad? Estuvieron padres. Sí, estuvieron bien chidos. Yo estuve igual en otro curso de comunicación relacionada con una iniciativa que se llama Big Idea, de comunicación científica. Otto, ahí anduvo, le cayeron 800 muestras de metagenómica y transcriptómica, ¿verdad? 400 y 400. Sí. Bueno, ahí. Algo ocupado estado. Entonces, sí, nos cayó un poco de chamba, y estuvimos haciendo cosas alternativas. Y también el live, por si no lo vieron, también está ahí en nuestro canal. Hicimos un live. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo. Estuvo padre, me gustó también tener esta interacción. La buena, el malo y el feo. Bueno. Yo soy el malo porque mi CURP es malo. Yo obviamente soy el feo. Pero bueno, ya me explicaron. Vale, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias si llegaste hasta aquí, querido Atejenauta, y nos estamos viendo próximamente. Te repito, únete a esta conversación, platica con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas estamos como @Tegenomics, y ahorita yo aparezco como @Tegenomics, pero soy @Dianolaza, me puedes encontrar. Por ahí está Vic como @Bflorelo, Otto, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el futuro. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.